A ver, dos puntos que puedan ser de interés. ¿Qué fuente de información has recomendado o recomiendas tal vez con frecuencia a tus clientes donde puedan conocer más? Esa sería una. Y algo que me hace muy interesante es tener como una sobrevista de todas las soluciones de corte que existen. Mira, la primera, hay un lugar donde yo tomé una especialidad que se llama Instituto Nacional de Empaque y Embalaje. Es el INPI, está en la Ciudad de México. Y acaban de abrir otro que se llama, si mal no recuerdo, AME, que está en Ciudad de Monterrey. Aunque la Esos dos, AME, sí. De hecho, sí, yo hice el diplomado ahí de empaque. ah, esos dos son excelentes para mí, para empezar a entender. Hablan, obviamente, de todo lo que es el mundo de empaque, desde el primario hasta el de plástico, mangas termoencogibles, contenedores, estivas, etc., 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 ¿no? Entonces, a mí esos institutos me gustan mucho. Hay otras pequeñas células, por ejemplo, aquí en Ciudad de Guadalajara, donde ya se empiezan a cerrar un poco más la información, eh, que está dentro de la Cámara de Comercio, que es todo lo que tenga que ver con el empaque, dentro de la misma cámara. Ya cada vez se vuelve más común encontrar información de este tipo dentro de las cámaras, ¿va? Ok. Ese sería por el lado de dónde puedes informarte. Por el otro lado, los diferentes sistemas de corte. Muchas veces hay cajas que necesitan cortes internos o almas o interiores y se ve mucho en materiales que necesitan estar suspendidos, como botellas o como partes electrónicas, que muchas veces son de muy bajo volumen. Entonces son unos espumados. Esos espumados muchas veces no se justifica el hacer un suaje. Entonces hay cortes con agua para poder cortar espumas de 2 pulgadas. Servicio que nosotros también te podemos dar. Entonces corto exactamente la figura tan caprichosa como tú necesites para que llegue y vista bonito ese producto y aparte lo proteja. Tenemos otros cortes que son dentro de los procesos para fabricar los suajes, pero también sirven para hacer otro tipo de cosas, que es el corte con láser, que es el más común, que corta acrílicos, policarbonatos, madera, algunos materiales como sustratos. La desventaja es que deja un pequeño halo a los contornos de flameado. Muchos no les gusta eso, pero como prototipos son funcionales. Tenemos otro sistema que es corte de navaja fija u oscilante. Estos son para pequeñas corridas, para cartones como microcorrugados, corrugado sencillo o doble flauta, o algunos pequeños espumados o sustratos. Estos son especiales o son los más requeridos para cuando son validaciones de proyectos. Entonces, a la hora de que tú puedas hacer una buena validación de proyecto, puedes llegar a imprimir y hacer tu corte final para que se lo presente a tu cliente y digas, esto es exactamente lo que te voy a presentar. Para esto sirve. Si no quieres llevar la impresión porque todavía no la tienes definida, pues se puede hacer este pequeño dummy, pequeñas muestras, y de hecho hay un área de pruebas donde hacemos mini corridas para ver si va a ser funcional el cierre que estamos desarrollando y meterlo a una máquina y ver que están cumpliendo con los requerimientos o las especificaciones del cliente, sin tener que invertir en un suaje. Entonces, a lo mejor yo te puedo hacer una mini corrida de 200 cajas. Esas 200 cajas te las preparo, las metes a tu máquina y empiezas a hacer las pruebas de pegado, ¿no? O pruebas de estiva o pruebas de las que tú necesites hacer. Claro, ok. Y estos son, Otro, aparte de la tradicional tabla con cuchillas pues, de pleca o corte. es correcto, es correcto, es correcto. Pero eso Y sigue ahorita, siendo lo más que hay en el proceso de suajada, o sea, sigue siendo esa la tecnología. sí, el proceso de suajado sigue siendo, de hecho hay mucha tecnología detrás de esto. Antes, por ejemplo, te estoy hablando a lo mejor de los 50, estábamos suajando, híjole, yo creo que no más de 2000 pliegos por hora. Ahorita ya tenemos tecnologías de registro, pliego por pliego, de registro pliego por pliego, en formatos de a lo mejor de 1.10 por 70, que puedes tener a lo mejor hasta 24 posiciones diferentes, trabajando a 7,000, 8,000 golpes por hora y desbarbándose al mismo tiempo.
y preparando listo para entrar a reloj. Entonces, la tecnología que existe es tan grande y hay tanta tecnología detrás de todo lo que es el desarrollo, la fabricación de empaque, que por eso insisto que hay que empaparnos de lo que hay para saber en qué tecnología va a caber nuestro producto. Porque hay para todos. Hay para todos. Hay tecnologías que son de muy alto volumen, donde a lo mejor nuestro producto no entraría, pero hay otras tecnologías que siguen siendo la misma calidad, si no es que hasta superior, que es para bajo volumen. Porque no vemos, y yo siempre hago la comparación con los carros, el que yo sea un Bentley no, y haga pocos carros al año, no significa que tenga mala calidad. Significa que tengo una excelente calidad. Es lo mismo del empaque. Puedo tener una excelente calidad en muy bajo volumen, pero nomás hay que saber empapar. No sé dónde está esa tecnología. Eso es lo que yo veo en esa parte. Y la tecnología del suajado sigue siendo cada vez mejor, cada vez más rápida y nos ayuda a reducir mucho los costos. Antes la tecnología del suajado nos invertía tiempos de arreglo en máquina a lo mejor 5 o 6 horas. Ahora tenemos tecnología como nosotros fabricantes de suajes, que nos permite hacer un arranque de máquina en 45 minutos, entre Wow. cambios de máquina y máquina, ¿no? Ok, ok, ok. Y en el caso de los suajes que llevan pues, una placa, un cliché, eso también es algo que digo, escuchando suajes, principalmente también en el mundo flexible, que hay suaje magnético y todo esto, ¿qué variación tiene contra los otros procesos? Lo que es el suaje magnético es la versión económica del suaje sólido, ¿ok? Estamos hablando de tecnología de alto registro y de altos volúmenes, especialmente para las etiquetas. Entonces tú, por ejemplo, cuando tú compras un destilado o un vino, tiene una etiqueta muy bonita, donde es donde le meten la mayor cantidad de galleta, más que al empaque, una etiqueta muy bonita, donde no hay esos pequeños candados, o no hay unas pequeñas deformaciones, porque los materiales son muy delgados. Y aparte, fabricar etiqueta es un proceso diferente a como se fabricaría convencionalmente un empaque. La etiqueta se fabrica en bobinas. Entonces yo necesito, para no perder el registro, algo que me esté cortando en bobina también. Entonces, los suajes magnéticos se adaptan a un cuerpo de cierto diámetro para que esté pasando y esté cortando a muy altas velocidades y sin ningún tipo de unión. Entonces, son suajes que están hechos en una sola pieza, a diferencia de los convencionales de empaque que están hechos de diferentes cantidades de piezas y con uniones. Entonces, estas uniones en las Ya, etiquetas no se puede permitir. ¿Por qué? Porque es la imagen final de tu producto que va a ir sobre la botella. Entonces, ¿qué claro, hacemos nosotros que tienes una botella de destilado de un vino? Siempre le estamos presumiendo. Entonces, si tengo una etiqueta dañada o con un candadito, pues ya le restó valor, porque al final de cuentas es un estatus el que estás presentando. Entonces, existe ese tipo de tecnología donde me permite tener una etiqueta pues cuasi perfecta. Ese es el otro mundo del suajado. Y como te comentaba, los flexibles, pues es la versión de bajo volumen, porque un suaje sólido es maquinado de un sólido de acero para altas producciones. Un suaje flexible es para una baja producción, claro. mucha baja producción, pero sigue siendo la misma calidad. Y el suaje además termina siendo de los últimos procesos, si no es que el último, Y el más eh, desangelado, ¿eh? desangelado. El más desangelado. ¿En qué Aquí sentido lo dices? en el que es el último proceso al cual se le presta atención. O sea, todo el mundo pensamos, cuando vas a hacer un empaque, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? El diseño. Claro, Lo primero es cómo se va a ver. Después, acto seguido es, bueno, ya veo que me hicieron una composición muy bonita. ¿Qué terminado le voy a dar? El terminado es un plastificado, un barniz de registro, un hot stamping, un realzado, ¿va? Pero nunca decimos, oye, ¿y cómo lo vamos a cortar? cierto. Nuestro proceso de planeación termina hasta cómo se va a ver. Le invertimos mucho, mucho al saber qué sistema de impresión, qué sistemas determinados,
la composición y cómo se va a ver nuestro producto en estantería. Pero nunca nos ponemos a ver, oye, ¿y si va a cerrar? Oye, ¿y el producto no va a bailar? Oye, ¿y si el cierre que estoy haciendo en la parte de abajo, sí va a soportar el peso de mi taza? ¿O es un material que no estoy escogiendo bien y va a desfundarse y se va a romper y no va a cumplir su función más que nada más verse bonito? Pero si yo agarro la caja, se me desfunda. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Entonces, ese es el que te digo que es la parte más desangelada del proceso. Hay mucha tecnología, pero como ya le invertimos todo el recurso a otras, ya tenemos muchas veces que sacar el trabajo como se puede y le quitamos muchos elementos muy importantes para tener un trabajo al 100%. Con esta época que hemos pasado, el COVID y todas las circunstancias que han impactado a mercados, sobre el tema de los sustratos, ya no hablemos de otras afectaciones o cambios que ha habido en la economía. El mundo de los sustratos hoy, ¿cómo ha impactado a ti en el negocio y el servicio de suajados? Es todo un reto. Es todo un reto. Te voy a decir por qué. Porque cada vez todo viene sobre muchos temas políticos y cambios climáticos y pandemias y demás. ¿Qué es lo que está pasando? Ya la tala de árboles no se permite como se permitía en décadas anteriores. Entonces, la nueva modalidad de los sustratos va cambiando. ¿Qué significa esto? Que las fibras de los materiales ya no son tan naturales como antes. Teníamos fibras muy largas que nos permitían suajar y tener un moldeo del mismo doblez sin mayor problema. Hoy por hoy, después de pandemia o durante pandemia, muchas empresas empezaron a cerrar molinos. ¿Por qué? Porque el consumo empezó a cambiar. ¿Qué significó esto? Que empezaron a reciclar demasiado los materiales. Al reciclar demasiado los materiales, las fibras con los que son tejidos los sustratos se empiezan a hacer más chicas, más chicas, más chicas, más chicas, más chicas. Al hacerse más chicas, llega un momento en que solamente están apelmazadas y cuando yo paso un corte o yo paso un doblez, ya no lo reciben de la misma forma. Cuando yo tengo una fibra corta, ¡pum!, se rompe. Entonces es mucho más complicado hacer que estos productos sean maleables como eran antes. Antes no había tanto problema en ver qué tipo de procesos íbamos a utilizar. Por eso decía que el proceso era muy desangelado, porque antes no daba tanto problema. Ahora ya se está volviendo un problema, porque antes yo rompía una cartulina sulfatada y caminaba perfectamente bien el hilo del material. Ahora yo rompo una cartulina que parece que es sulfatada, pero no es sulfatada, es un multicapa, y se desmembran las capas entre ella. Entonces esto me dice que va a ser un material muy complicado de suajar. Entonces tengo cortes imperfectos, no por el suaje, sino por el material. Y esto es cualquier suaje que sea de Egipto, de Estados Unidos, de Alemania, de México, de Argentina, cualquier suaje está sufriendo lo mismo. ¿Va? El doblado de los materiales se están quebrando. Entonces, nos están obligando, nosotros como fabricantes de suajes, buscar soluciones en las contras, en las hembras, lo que viene siendo el Matrix, o el Pertinax, o platinas ranuradas, tipos de hules, mucho más información o literatura que no se tenía antes. Actualmente Suajes de Precisión se encuentra en un foro internacional donde estamos compartiendo estas experiencias, porque si no lo hiciéramos, no sabríamos resolver muchos problemas que se nos están presentando. Entonces, hoy Wow. Suajar está siendo cada vez más retador. Hemos salido avante, hay cosas que todavía tenemos muchas por resolver, pero la mayoría se han resuelto. Pero sí se ha complicado mucho con todo este cambio climático, económico y demás, porque también los aranceles de importación de los materiales, pues se vuelve más retador la fabricación del producto, ¿no? Wow, buenísimo punto de vista ese. Realmente Sí, digo, lo pregunté porque naturalmente, pues, tu convivencia es tu proceso contra el material es y ahí correcto. es donde sucede. Ok, Gracias, Rodrigo. Pues mucho que tengan muy gusto bonito día, igualmente. y nos seguimos escribiendo. Claro, hasta Abrazo. luego.